Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es que podemos juntarnos una vez más a través de la radio para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Como recordarán, hemos estado desarrollando en programas anteriores el tema titulado Las últimas cosas, según el programa de Dios. Hemos dicho que el evento que está por acontecer es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia y esto va a acontecer en cualquier momento. Ahora, el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dice que hay algo que detiene para que el mal no se desarrolle en este mundo. Hay algo que está deteniendo para que no se revele el hijo de perdición, el hijo de pecado. Cuando dice el hijo de perdición y el hijo de pecado, nos estamos refiriendo al anticristo. Ahora, él no puede desarrollar, no puede revelarse al mundo hasta que esto que lo detiene sea quitado de en medio. Pero cuando la iglesia sea llevada por el Señor, entonces se va a manifestar aquel inicuo, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Nadie os engañe, dice el apóstol, en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos dicho que cuando el anticristo se revele, cuando la iglesia sea quitada y el anticristo se revele al mundo, él va a tener ciertas características. Dijimos que él va a ser pacifista, él va a venir con una paz fingida. También dijimos que él va a hacer un pacto con los judíos y que él va a quebrantar su pacto. Y que él va a ser un perseguidor también es algo de lo que vamos a tratar en este programa. Hermanos míos, el anticristo va a buscar ser adorado. Y no debe sorprendernos esto, porque él va a recibir su autoridad y poder de Satanás, quien siempre ha buscado ser adorado. Ha habido varias apostasías en la historia de la iglesia, cuando ciertos grupos dieron la espalda a la verdad de Dios. Pero esta rebelión final será la más grande de todas. El hombre de pecado, el anticristo, organizará una iglesia mundial que en efecto adorará a Satanás. Cuando rinden adoración al anticristo, van a estar adorando a Satanás. El anticristo se opondrá a cualquier otra religión, ya sea verdadera o falsa. Nuestro Señor dijo que esta apostasía vendría, y él la llamó la abominación desoladora. En San Mateo, capítulo 24 y versículo 15, el mismo Señor Jesucristo hablando dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Él está hablando precisamente de este tiempo, haciendo alusión a Daniel. El mundo, hermanos míos, se asombrará de este gran líder, quien con el poder de Satanás hará señales, prodigios y engañará a las naciones, de manera que él, hermanos míos, va a buscar ser adorado. Él se presenta en lugar de Dios y se hace pasar por Dios, dice la Biblia. Ahora, otra de las características que va a tener este hijo de perdición, el anticristo, será que él va a ser un perseguidor de los santos. En Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al verso 17, uno puede encontrar los detalles de esto.
La mayoría de los estudiosos de la profecía concuerdan en que la abominación desoladora ocurrirá 3 años y medio después de que el anticristo haga su pacto con los judíos. Ya Daniel, en el capítulo 9, verso 27, nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o a causa de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, el juicio de Dios, se derrame sobre el desolador, dice. A la mitad de la semana, siempre debemos entender que es después de 3 años y medio. Esto, hermanos míos, precederá a un periodo de intensa persecución y tribulación. Cristo dijo: porque habrá entonces gran tribulación. Ahí en San Mateo capítulo 24 y verso 21. El Señor nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Ahora, no es que no ha habido tribulaciones. Han habido muchas tribulaciones por las que el pueblo de Dios ha tenido que pasar. Este mundo ha visto tribulaciones tras tribulaciones, pero ninguna tribulación se va a comparar a esta tribulación que está por venir. Satanás, hermanos míos, derramará su ira sobre Israel. Él controlará el sistema económico mundial, de tal manera que los ciudadanos tendrán que llevar la marca de la bestia para poder comprar y vender. Si ellos no tienen la marca de la bestia, si ellos no están controlados por este anticristo, ellos no van a poder comprar ni vender. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 y verso 17. Nos aclara esto. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, o sea, a todos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hermanos míos, a menudo surge la pregunta: ¿habrá gente que se salve durante los 7 años de tribulación? ¿Podrán las personas recibir a Cristo y ser salvos? La respuesta es claro que sí. Habrá personas que serán salvas en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 8 nos aclara esto. Después de esto vi 4 ángeles, dice, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número, dice, de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. 144,000 judíos serán salvos según el testimonio de esta palabra y predicarán el evangelio a las naciones. Ahora, entendamos que esto va a ser después que la iglesia se ha ido. Entendamos que esto va a ser, hermanos míos, durante la gran tribulación.
El apóstol Juan también describió como a gente convertida las grandes multitudes de gentiles que saldrán de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al verso 17. Juan nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Hay personas que están diciendo: bueno, hermano pastor, va a haber gente salva, pero van a ser todos judíos. Pero aquí la porción nos está hablando de una multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, dice la Biblia, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracia, y la honra y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice el relato, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes, dice Juan. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios, dice el relato, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos míos, lo que tenemos aquí son personas, no solo 144,000, pero personas de todo el mundo, de todas las naciones, de toda lengua, de todas las razas de la tierra, salvadas durante la gran tribulación. Ahora, entendamos que estos grupos no pertenecen a la iglesia. La iglesia ha sido llevada al cielo. Estos grupos son salvados durante la gran tribulación. Aunque el Espíritu Santo, el que detiene, será quitado de en medio para ya no detener al mal que quiere desarrollarse, todavía obrará en la salvación de las almas. Las personas en toda la historia, desde el principio hasta el final, solamente son salvos por Jesucristo, por la intervención del Espíritu Santo en sus vidas. Nadie es salvo sin Cristo. Antes de que Cristo viniera al mundo, las personas eran salvos porque confiaban que Cristo iba a venir. Ahora que Cristo ya vino, somos salvos creyendo que el que vino y murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Y durante el tiempo de la gran tribulación, las personas serán salvos igualmente por Cristo, por la gracia de Dios. Ahora, cierto es que estas personas que confíen en Cristo durante la gran tribulación serán muertos por causa de su fe. Sin embargo, los que confían en Cristo y viven para Él durante ese tiempo, pasarán muchas penalidades. Los que se nieguen a llevar la marca de la bestia no podrán comprar, ni vender, ni obtener trabajo. Los creyentes fieles se negarán a inclinarse ante la imagen de la bestia y, sin duda alguna, serán sacrificados. De manera que este anticristo será un perseguidor. Pero no solamente será un perseguidor. También el relato bíblico nos dice que este anticristo, este dictador, este hombre de pecado que va a revelarse en el mundo después que la iglesia sea quitada, él va a ser prisionero, él va a ser tomado preso, va a ser apresado, dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al versículo 21, nos declara todo esto.
Recuerde que Dios obra según su programa y no permite que Satanás controle al mundo para siempre. Cristo volverá, estimado oyente, en poder y gran gloria y arrojará al abismo al anticristo, al falso profeta y a Satanás, donde serán presos durante el milenio. Apocalipsis 20, versículo 1 al versículo 3, nos declara precisamente esto. Y vídese a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, vea eso, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este precisamente será el clímax de la gran batalla que en Apocalipsis se llama Armagedón. Y encontramos el relato de todo esto en Apocalipsis capítulo 16, los versículos 13 al versículo 16. Y vi salir, dice, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ahora, ¿cuándo va a estar pasando esto? Durante la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Dice que estos espíritus, demonios a manera de ranas, van para reunir a los reyes de la tierra, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este, hermanos míos, es el día del Señor. En el verso 15 dice, «He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarde sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Y luego dice el verso 16, «Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón». De manera, hermanos míos, que el anticristo va a reunir a todas las naciones, a todos los hombres de aquel entonces, en un lugar determinado, en un tiempo determinado, para guerrear contra el que viene de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo va a venir a esta tierra y Él va a poner su reino en este mundo. Ahora, haciendo un pequeño repaso de los eventos que tienen que acontecer según el programa de Dios. Hemos dicho que el fin del mundo, el fin de las edades, no puede venir sin que acontezcan todos estos sucesos que están en el programa de Dios. Usted dice, pastor, pero ¿cómo puede usted saber el programa de Dios? Porque Dios nos lo ha revelado en su palabra. En su palabra encontramos detalladas cada una de estas cosas. El evento que está por acontecer en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, entonces se va a revelar el anticristo. Y ya hemos dicho cómo va a ser él y qué es lo que va a hacer y cómo va a reunir a todas las naciones en cierto lugar para ahí guerrear contra el que viene de los cielos. Durante esa batalla, las naciones del mundo se unirán con Satanás para luchar contra Cristo. Esto nos lleva al evento siguiente, el retorno de Cristo Jesús a la tierra, la venida de Cristo a la tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al versículo 12, es el relato que nos habla de esto. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo se manifestará? Bueno, él se va a manifestar cuando la iglesia sea quitada de en medio, cuando aquel que detiene ya no va a detener más, y entonces el diablo va a desarrollar su programa. Y entonces, cuando sea quitada la iglesia, cuando ya no detenga más al mal el Espíritu Santo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice el apóstol, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos,
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tenemos el retorno de Cristo a la tierra después de la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10, nos habla más enfáticamente de este suceso. Segunda de Tesalonicenses, dije capítulo 1, verso 5 al verso 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, dice el apóstol. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Cuando venga Cristo, en llama de fuego, dice 2 Tesalonicenses, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice el texto, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a ser esto? El verso 10 nos lo dice. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Oiga esto, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De manera, estimados oyentes, que después que todos estos sucesos vayan aconteciendo, después de que la iglesia sea arrebatada, después que se revele el hijo de perdición, luego que reúna todas las naciones en ese lugar para guerrear contra el que viene de los cielos, entonces Cristo viene a la tierra. Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No debemos confundir este caballo blanco con el caballo blanco que mirábamos antes. El caballo blanco del que hablamos primero es el anticristo, pero cuando leemos de este caballo blanco está hablando de la venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, sigue diciendo, sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de nuestro Salvador. Y vi, dice Juan, un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis, dice, carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y oiga esto, y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí ya llegamos a la altura donde el anticristo está ya reunido con todos los reyes de la tierra para guerrear contra Jesucristo, que viene a este mundo para poner su reino en la tierra. El verso 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos
tanto el uno como el otro, tanto el anticristo como el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, dice el relato, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Bueno, aquí tenemos el relato tal como nos lo dice Apocalipsis. Ocurrirá al final de los 7 años, del periodo de la gran tribulación, cuando el misterio de iniquidad, o sea, el programa inicuo de Satanás, haya terminado, en la batalla del Armagedón. Es importante, hermanos míos, notar la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo a la tierra. En veces, uno puede pensar que son dos cosas que se dan al mismo tiempo, pero una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la venida del Señor. Ya vimos que el evento que está por acontecer es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego del arrebatamiento de la iglesia se revelará al mundo el anticristo. Y ese es el tiempo de la gran tribulación. 7 años. Pero luego al final de la gran tribulación, cuando todos los reyes de la tierra se junten para guerrear contra el que viene, entonces Cristo va a poner su reino en este mundo. Entonces el Señor matará al inicuo, como Él ha dicho, con la espada de su boca y con el fulgor de su venida. El primer evento, hermanos míos, o sea, el rapto de la iglesia, será secreto, ya que la iglesia será arrebatada para unirse con el Señor en el aire. Pero el segundo evento, la venida de Cristo a la tierra, será público. La iglesia regresará con Cristo para conquistar, para vencer a Satanás y a sus ejércitos. Y el Señor Jesucristo va a poner su reino en este mundo. La Biblia nos dice que al final de esto el anticristo será castigado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 y verso 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, ha dicho el apóstol, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y luego añade, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos míos, nadie en la tierra podrá vencer al anticristo y a sus ejércitos, porque éste recibirá el poder de Satanás. Pero Cristo va a vencer a él y va a destruir con el fulgor de su venida y con la espada de su boca, dice la palabra de Dios. Hay mucho más que todavía tenemos que seguir meditando y seguir descubriendo en este estudio, pero vamos a hacerlo en nuestro próximo programa. Lamentablemente el tiempo ha pasado y se nos terminó, pero vamos a seguir desarrollando esto. Así que le espero en el próximo programa. Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.